El tejido sanguíneo. La sangre es un tejido conjuntivo líquido que circula a través del aparato cardiovascular. Esta está formada por células y un componente extracelular cuyo volumen supera el de las células. El volumen total de sangre en un adulto normal es de alrededor de 6 litros, lo cual equivale al 7 a 8% del peso corporal total. La sangre es impulsada a través del sistema cardiovascular por la acción de bomba del corazón para que llegue a todos los tejidos del organismo. Entre muchas de sus funciones se pueden mencionar las siguientes, que son: esta da el transporte de sustancias y oxígeno hacia las células en forma directa o indirecta, transporte de desechos y dióxido de carbono desde las células, distribución de hormonas y otras sustancias reguladoras en las células y los tejidos, como el mantenimiento de la homeostasis por actuar como amortiguador y participar en la coagulación y la termorregulación, y también el transporte de células y agentes humorales del sistema inmunitario que protegen al organismo de los agentes patógenos, las proteínas extrañas y las células transformadas, como son las células del cáncer. Células sanguíneas y sus derivados, esta incluyen lo que son los eritrocitos, también conocidos como hematíes o glóbulos rojos, los leucocitos, también llamados glóbulos blancos, y los trombocitos, también conocidos como plaquetas. El plasma ya es el material extracelular líquido que le imparte a la sangre su fluidez. En sangre, el plasma posee un 55%, los eritrocitos un 44% y los leucocitos un 1%. La hematopoiesis. La hematopoiesis es el proceso de producción de células sanguíneas a partir de células precursoras, también llamadas células madres. Este proceso se produce en el hígado y en el bazo, en el embrión, y a medida que se avanzan en el desarrollo, ésta se desplaza hacia la médula ósea de muchos huesos. En adultos, la hematopoiesis se produce exclusivamente en la médula ósea, sobre todo en huesos del cráneo, costillas, esternón, vértebras, pelvis y en algunas zonas del fémur. En los huesos donde no hay actividad hematopoyética, los adipocitos predominan en la médula ósea, por lo que se conoce como médula amarilla. En aquellos huesos en los que la médula ósea es hematopoyéticamente activa, hay pocos adipocitos y se conoce como médula ósea roja, ya que predominan las células precursoras de eritrocitos. En casos de necesidad, por ejemplo un trauma, la médula ósea amarilla puede incrementar su actividad hematopoyética convirtiéndose en médula ósea roja. El proceso de diferenciación de las células sanguíneas empieza a partir de una célula madre pluripotencial, que se divide y de la cual derivan las células precursoras unipotenciales, cada una de las cuales es responsable de un linaje celular. Por ejemplo, en este cuadro o en este esquema podemos ver que la célula madre hematopoyética pluripotencial va a derivar una célula madre mieloide multipotencial y una célula madre linfoide multipotencial. La célula madre mieloide multipotencial va a dar primero una unidad formadora de eritrocitos, después célula formadora de eritrocito, proeritoblasto, eritoblastos basófilos, eritoblastos policromatófilos, eritoblastos ortocromatófilos, reticulocito y como una célula madura el eritrocito. La unidad formadora de megacariocito va a dar un megacarioblasto y una célula madura que es el megacariocito. La unidad formadora de eosinófilo dará un mieloblasto, promielocito, mielocito eosinófilo, metamielocito eosinófilo, eosinófilo estable y como célula madura el eosinófilo. Y ya lo que es la unidad formadora de basófilo va a dar un mieloblasto, un promielocito, mielocito basófilo, metamielocito basófilo, un basófilo estable y como célula madura el basófilo. La unidad formadora de neutrófilo y monocito va a derivar una célula formadora de neutrófilo que esta va a dar mieloblastos, promielocito, mielocito neutrófilo, metamielocito neutrófilo, un neutrófilo estable y ya lo que es un neutrófilo. Y la célula formadora de monocito dará lo que es un promonocito y el monocito como célula madura. Ya lo que es la célula madre linfoide multipotencial, esta va a dar una célula formadora de linfocitos T, teniendo como en cuenta lo que es linfocitos T, linfoblastos T y como célula madura linfocito T. Y la célula formadora de linfocitos B va a tener linfocitos B, linfoblastos B y como células maduras el linfocito B.
Ahora vamos a iniciar con las características histológicas de algunas de las células sanguíneas. Los eritrocitos son células más pequeñas y numerosas de la sangre. Se encargan de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono a los tejidos del cuerpo. Sus características histológicas: tienen un citoesqueleto de actina, disco bicóncavo, contiene hemoglobina, carece de organela y su vida media es de 120 días. Contiene anhidrasa carbónica, esta facilita la formación de ácido carbónico. Los leucocitos son células móviles que encontramos en la sangre, forman la fracción celular de los diferentes elementos fijados de la sangre. Los leucocitos se van a subdividir en granulocitos y en agranulocitos. Los granulocitos se subdividen en neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Los agranulocitos se van a subdividir en linfocitos y macrófagos. Ya hablando de los neutrófilos, estos fagocitan y destruyen bacterias mediante el contenido de sus gránulos. Sus características histológicas: tienen un tamaño doble del eritrocito, color rosado claro en citoplasma, los gránulos se tiñen de rosado hasta azul y presentan un núcleo de 2 a 3 lóbulos. Los eosinófilos. Estos ayudan a eliminar complejo de antígeno-anticuerpos y destruyen gusanos parasitarios. Sus características histológicas: tienen un gránulo esférico, raramente sobre el núcleo, rojo anaranjado y tienen un núcleo bilobulado. Los basófilos inducen en el proceso inflamatorio. Sus características histológicas: células redondas, núcleo lobulado, gránulos oscuros mal distribuidos y presentan un color rojo violáceo oscuro. Ahora vamos a hablar sobre los agranulocitos. Iniciaré con los linfocitos. Los linfocitos son un tipo de glóbulos blancos. Los linfocitos defienden el cuerpo contra las infecciones. Sus características histológicas: sus células redondas u ovaladas, citoplasma de color azul y un núcleo redondo y grande. Los monocitos tienen capacidad fagocítica, respuestas a las inflamaciones agudas y crónicas, poseen un movimiento amoeboide y se transforman en células gigantes multinucleadas. Sus características histológicas: tienen forma irregular u ovalada, abundante citoplasma, gránulos numerosos y finos y poseen núcleo redondo. Los macrófagos fagocitan material particulado indeseable, produciendo citocina necesaria para la reacción inflamatoria e inmunitaria. Sus características histológicas: poseen múltiples vacuolas y gránulos y tienen una célula de morfología irregular. Ya para terminar, le voy a hablar de las plaquetas. Estas son las que intervienen en la homeostasis y desgranulación. Sus características histológicas: tienen un fragmento del citoplasma del megacariocito, aspecto redondeado en finas proporciones, gránulos de color azul y su zona periférica es agranular. Este video fue hecho como requisito para nota al final del cuatrimestre R2 2016 del Laboratorio de Histología dado por la doctora Marielis González en la Universidad Católica Tecnológica del Cibao, UCATESI, en La Vega, República Dominicana.